Bueno, pues vamos a poder concluir este seminario. A falta, ya lo ha dicho Isabel, de la posibilidad de visitar de un modo privilegiado la exposición con los comisarios, con la última de las conferencias que la va a impartir el profesor Ignacio Henares Cuéllar, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Para mí es un placer hoy presentarlo aquí, recibirlo. Bienvenido, Ignacio, una vez más a esta tu casa. Podríamos hablar largo y tendido sobre su brillante currículum. Él se ha dedicado a muchos temas, arrancando a la teoría del arte, la España del siglo XVIII, el romanticismo, de las vanguardias, con libros de absoluta referencia que hemos estudiado todos. Ignacio, hemos aprendido de ti mucho. Pero también yo quisiera destacar una tarea de Ignacio, que es el compromiso no solo con la universidad y con la historia del arte, sino también con el patrimonio. Él, desde los primeros momentos en los que la comunidad autónoma andaluza asumió las competencias en materia de cultura y patrimonio, también estuvo y quiso estar implicado presidiendo la Comisión Andaluza de Patrimonio, ¿no?, de Bienes Inmuebles, creo que era como se llamaba así. Y no solo eso, sino que también en su doble condición, porque el profesor Henares no es solo un brillante historiador del arte, sino que también es jurista. Y tiene esa visión que hizo que la primera ley de bienes culturales tuviera también un papel muy sustantivo y, sobre todo, asesor de otros planes, como el primer Plan General de Bienes Culturales. Quisiera destacar también su paso por los propios órganos, ¿no?, asesores de la Alhambra, y un compromiso político que le llevó también a ser concejal de Cultura por poco tiempo, pero también manifestó su coherencia y su compromiso, y fue también vicerrector de Extensión Universitaria, Extensión Cultural. Junto con Rafael López Guzmán, ha dedicado gran parte de su trayectoria investigadora al mudéjar y ha hecho libros muy sutiles y bonitos. Yo quisiera destacar aquí una de esas primeras ideas brillantes que él dejó en un libro que no es un libro especializado, pudiéramos decir así, aunque sí era especialista el que lo escribía, que estaba dedicada a revalorizar y a poner por primera vez en conjunto el arte de la provincia de Granada. Un encargo que hizo la Diputación Provincial y en el que están muchas de las ideas que luego él desarrolló, ideas brillantes y que otros han seguido, porque una cosa que también quiero destacar del profesor Henares es los muchos discípulos que tiene, aunque luego unos se reconozcan y otros no. Desde luego yo sí me reconozco, si él me lo permite, porque es mi maestro. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, María del Mar. Es muy generosa tu opinión y desde luego que la aprecio. Aprecio esta última profesión de continuidad, ¿no? Quiero agradecer a los organizadores de este seminario, tanto al Patronato de la Alhambra como a la Fundación Legado Andalusí, la Fundación del Milenio, y a Casa Árabe la invitación para intervenir en el mismo. Todos habrán observado que en la programación yo soy como una especie de yanqui en la corte del rey Arturo. En realidad soy el único que no es medievalista, que no es arqueólogo, que no se dedica al mundo y la cultura islámica, como acaba de decir María del Mar. Yo soy un modernista y un contemporaneista, y además me dedico a la estética. Y por lo mismo he planteado esta intervención como un intento de dar respuesta a una cuestión apasionante, que sea la belleza de la Alhambra. Se podría haber subtitulado o haber titulado de una manera más pretenciosa como para una estética de lo alhambreño o una teoría de la belleza en la Alhambra. De hecho, trataré de dar respuesta a algo que me parece una cuestión apasionante.
el hecho de que cada vez que se formula un juicio sobre la Alhambra, lo haga quien lo haga, este tiene un predicado, que es la idea de belleza, una idea de belleza universal. Por tanto, ante esta situación, creo que la filosofía de la cultura y la filosofía de la historia tienen mucho que decir para lograr una explicación de lo que es una excepcional permanencia en la emoción y una extraordinaria y única eficacia cultural. Sin ignorar, por supuesto, las evidencias científicas que el estudio del territorio, el urbanismo, las estructuras, los espacios, el ornamento o la cultura material aportan al conocimiento histórico de su pasado singular, o el extraordinario hecho social verdaderamente aplastante que constituye su uso cultural, desde las élites ilustradas y románticas hasta la liturgia de masas posmoderna, que es la que podemos percibir de manera inmediata. Desearía iluminar una realidad que no es objetiva, que pese a no ser objetiva, representa, sin embargo, un factor esencial en la conformación de la percepción, el conocimiento y la valoración de la Alhambra. Esta constituye un paradigma estético, un modelo estético, inseparable, por supuesto, de su realidad histórica y arqueológica, pero que en modo alguno representa una cualidad adjetiva, un elemento añadido, un sobrepuesto. Supone, por el contrario, este paradigma lo que yo calificaría de una forma de ontología de lo alhambreño, algo que pertenece a la Alhambra como una esencia metafísica, como un elemento esencial de su existencia. Es una construcción poética y filosófico-cultural, una realidad inmaterial y metafísica, no inferior en grandeza y en esencialidad a la imponente realidad material de la Alhambra, y sin la cual la comprensión contemporánea de esta resultaría imposible. Obedece, y es lo que analizaremos, a procesos cognitivos y poéticos que configuran una matriz en crescendo ininterrumpido entre el romanticismo y las vanguardias artísticas contemporáneas, y con un fundamento epistemológico en la Ilustración, que se ancla en la profunda corriente de conocimiento ilustrada. Es algo que se realiza dentro del proceso esencial de subjetivación del pensamiento que cimenta la modernidad, el momento en que aparece la plena conciencia individual, en la libertad moral y en la sensibilidad. Y obedece a dos hechos. Primero, la definición de un modelo de experiencia estética individual, y segundo, del sentimiento de antigüedad, sin el cual resulta totalmente inexpresable, inexplicable lo que es el patrimonialismo moderno. La mejor expresión de ese sentimiento de antigüedad, como todos los presentes saben, se halla en el libro de Riegel, en el culto moderno de los monumentos. Es exactamente eso. En ambos sentidos, la historia de la apreciación moderna de la Alhambra, de la Ilustración a las vanguardias, supondría un auténtico tratado de estética aplicada.
asistiéndose en la etapa preilustrada, al inicio de la construcción de un topos mítico, metafísico y poético. Un lugar que encierra una cualidad distinta de la meramente física o material o arqueológica, que se enraiza, eso sí, en un lugar histórico, pero que se alza sobre la exclusiva temporalidad. Es metahistórico y es transtemporal. Una temporalidad que se resemantiza, que se va a resignificar. Lo expreso con otras palabras. A la imagen del poder, que es el tema, el lema de la extraordinaria exposición, le sobreviene un complejo metafórico dominado por un sentimiento elegíaco. Lo impositivo viene a ser sustituido por lo melancólico. Símbolos y significados originales dejan de ser temibles y cobran una nueva función poética, como imágenes de sentimientos. Esta es la elegía preilustrada. Ese es el valor que tiene lo elegíaco. Y como pueden ver, sería un proceso clarísimamente de resignificación, aunque mi ordenador no me quiera admitir esta última palabra. El lugar mítico sigue siendo obviamente histórico. Quiero llamar la atención sobre ese hecho. No dejará de tener nunca esa cualidad. Yo soy originalmente un profesional de la historia y no dejaré de serlo nunca, pero no exclusivamente ya. Tal vez la Alhambra, y esto sí quiero señalarlo, llevo muchos años dedicado al estudio de la estética y de la antropología filosófica y del pensamiento simbólico, del concepto, esencia y función del símbolo, y estimo que probablemente la Alhambra sea el más alto y eficaz modelo de simbolización de un espacio preexistente en todo el orbe conocido, conservando sus cualidades históricas al tiempo que se convertía en una suerte de espacio genesíaco, un modelo sensible del origen de lo primigenio y esencial, un verdadero locus metafísico. La atracción ejercida, esto es importante tenerlo en cuenta, con carácter universal por el monumento, su poderoso centripetismo cultural, constituyen un fenómeno de apreciación que debe su naturaleza a la eficaz construcción poética que realizaron el arte y el pensamiento estético modernos. El fenómeno global de nuestros días se origina en un proceso cultural de caracteres universales iniciado por agentes exógenos, los viajeros extranjeros que se hallan en sus comienzos y que van a desencadenar el trascendente impulso de apreciación y valoración estética de la Alhambra y que se han integrado de manera indiscernible en el todo cultural, en ese rico complejo que conforma hoy el universo alhambreño. Dentro de estas experiencias culturales caben prácticamente todos los géneros, todos los discursos. Desde los mirabilia, este fue un género que se creó en la Edad Media para las maravillas de Roma, pues la Alhambra es pródiga en mirabilia, en discursos maravillados y maravillosos. La espléndida literatura periegética de los viajeros ilustrados, ahí tenemos de los dos,
pasando por la arqueología de la Ilustración, el rico conjunto de las antiquitates dieciochescas, para seguir hablando de géneros con la calificación del propio tiempo y con la semántica del propio tiempo. Hasta la mirada plenamente poética que instaura la Revolución Romántica y que va a generar la imagen y la idea del Palacio Encantado, tal como lo titulaba su libro Tonia Raquejo en su día, a partir de las nuevas categorías estéticas. A través de ellos se cumple un proceso en el que el poder de la imaginación moderna triunfa en la Alhambra y en su percepción sobre el resto de las formas de la memoria. La imaginación moderna terminará enseñoreándose de la memoria. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que los historiadores del arte, y a mí a veces me estremece, no hablan nunca de imaginación. Ignoro de dónde vienen, ni qué sienten, de dónde vienen genéticamente, ni cuál es su sentimiento, porque estamos hablando ni más ni menos que del albedrío de la sensibilidad y de la forma más moderna de la conciencia y la libertad. Pero nunca hablamos de imaginación. El formalismo nos ha desecado la sensibilidad. Este es el alhambrismo poético. Esta es una denominación que yo les brindo. Es el alhambrismo poético. Un concepto mucho más amplio que el mero historicismo arquitectónico, imprescindible para la comprensión de los modelos arqueológicos y proyectuales desarrollados en el conjunto. Lo poético, aquí tengo una afirmación tajante, lo poético, lo científico y lo arquitectónico se interactúan en la Alhambra moderna. Esta es la verdadera realidad, la realidad epistemológica de la Alhambra. En ella, por la fuerza de su rico patrimonio paisajístico, arqueológico, construido y ornamental de un lado, y por la trascendencia del esfuerzo de intelección y creación artística generado por él mismo, se aunan dos realidades imprescindibles. Una material, tangible, el paradigma arqueológico y arquitectónico, o el que representa un territorio excepcional. La otra, no menos significativa e influyente, no menos real. Hay que distinguir entre objetivo y real. Hay una realidad que no es tangible, pese a estar hegemonizada por la imaginación sobre la objetividad, es el paradigma poético. Habría pues que considerar dentro de un complejo sistema las historias complementarias del conocimiento y la conservación de una parte y de la creación y la apreciación artística de otra. No son discernibles, no son divergentes, son absolutamente intrínsecas, la una y la otra. Junto a los Contreras, Zendoya o Torres Balbás, que se citan a título de ejemplo de lo que yo he denominado la mirada que actúa, habría que recordar a los Swinburne, Twist, Chateaubriand, Irving o Ford, también sin ánimo alguno de exhaustividad, o los Roberts, Douai, Owen Jones, Loan, Rossignol, Sorolla o Matisse. Hay aquí un párrafo que es totalmente respetuoso, pero que suena en primera instancia a paradoja, no lo es. Digo, a la memoria sugestiva de remotos emiratos ciríes o nazaríes, es lo que son
lo que son para la mayor parte de los apreciadores de la Alhambra, remotos emiratos, iluminados por el conocimiento histórico y la crítica arqueológica, diría que para bien de la ilustración y del crecimiento moderno de nuestra sociedad, por fortuna, y su concepción e imagen del poder político. En esta aportación se aporta, completando aquella imagen, los testimonios de un constructo poético que ha fundado la idea universal de belleza de la Alhambra, su percepción y su conocimiento modernos. No hay confrontación, pero sí quiero aclarar esta circunstancia. El paradigma poético determina los distintos momentos históricos del conocimiento y la conservación de la ciudad alhambreña. La resignificación y cualificación cultural de la misma en el marco de la modernidad resulta del desarrollo de una compleja y valiosa hermenéutica artística sobre el monumento y a partir de él. La revolución poética del romanticismo, y por eso tiene un valor especial esta imagen de Lewis, volvió a la vida la fortaleza y la ciudad que, perdidas las funciones cortesanas y militares que mantuviera dentro de la corona castellana tras la conquista, ofrecía el languidecente espectáculo de una ruina habitada por una población heterogénea y pintoresca. La nueva conciencia se construye a partir de una vasta experiencia de apreciación y expresión artísticas, de las que la literatura artística y los varios modelos expresivos reunidos en la muestra constituyen un significativo testimonio. La extensión de esta conferencia apenas permite dar una mínima cuenta de la importancia que para la intelección y la creación artística tiene el fenómeno que yo he denominado solo de manera provisional alhambrismo poético. Pero lo vamos a intentar, a pesar de los grandes límites, y vamos a plantear una caracterización de las principales etapas de estos momentos y de los valores culturales y las categorías estéticas que ellos representan. Se puede afirmar, sin ninguna clase de exageración, que todas las formas del pensamiento y la creación artística, todas las corrientes poéticas se hallan presentes en la conformación de la mirada moderna sobre la Alhambra y nuestro propio imaginario. Por eso esta imagen expuesta ahí al lado de los vales rusos es muy significativa de la diversidad de las expresiones artísticas generadas por este sublime conjunto. Representa un itinerario que va, en primer lugar, desde la preocupación ilustrada por la filosofía de la cultura, en la que se generarán dos hechos fundamentales: la moderna conciencia arqueológica y el primer pensamiento patrimonial. Y segundo, el triunfo de la imaginación y el sublime poético con una potente coloración antropológica en el romanticismo, para asistir finalmente a la depuración estética vanguardista, al triunfo del ascetismo formal, con una poderosa tensión hacia la abstracción artística que tiene en la Alhambra un espléndido paradigma, un excelente modelo. Conocimiento y sensibilidad, lo epistémico y lo poético,
van a representar profundos veneros en cada uno de los grandes momentos en proporción, peso e influencia variable. Unas veces pesa más el conocimiento, otras veces pesa más lo poético puro. Por lo que esta reflexión de los procesos de perfección y conocimiento, entendemos, debe trascender el análisis epidérmico de la imaginería alhambreña. Tiene que ir más allá de la pura superficie. No puede concluir en un juicio sobre estilemas, sobre cuestiones estilísticas o citas estilísticas, o en una valoración de la mayor o menor fidelidad u originalidad en la representación. Y tiene que ascender al juicio crítico sobre el imaginario que fundamenta el moderno paradigma poético de la Alhambra, sus estructuras y valores, de manera que en sus objetos se supere la atención al mero vestigio por la consideración del auténtico hecho cultural. Es una exigencia fundamental, en tanto en cuanto en cada uno de los momentos de apreciación e interpretación artística va a determinar los modelos sucesivos de conservación. O sea, la conciencia cultural que se tenga es decisiva para dirigir las tensiones conservacionistas y las metodologías conservacionistas, las estrategias de conservación. Y así se ha mostrado desde el clasicismo académico, pasando por la restauración estilística hasta la conservación científica, determinando el pensamiento artístico, insisto en ello, todas las formas de valoración social y cultural de la Alhambra y de la acción en la misma. La tensión epistémica que domina la Ilustración, el siglo XVIII va a ser decisivo al efecto en este proceso, va a resultar decisiva en el redescubrimiento, me parece muy feo este gesto, pero bueno, en el redescubrimiento moderno de una Alhambra, por otra parte, nunca olvidada, quiero llamar la atención por este hecho, por los más diversos viajeros y escritores desde el siglo XVI, pero lo va a ser esencial al colocarla en el centro del debate que animará la filosofía de la cultura. El XVIII es el escenario de una lucha epistemológica, de un conflicto del que ha salido nuestra idea moderna de la cultura. Un modelo de conocimiento iluminado por la razón ilustrada va a sacar de una situación de estancamiento formal y artificiosidad a la cultura occidental. Frente a la unicidad del clasicismo, a un cosmopolitismo hermético de significados y valores cortesanos, a su pretendida universalidad, a su carácter supratemporal, al unitarismo, en definitiva, la Ilustración va a oponer un pluriverso cultural en el que la Alhambra alcanza una posición estelar, una posición central que ha permanecido a través de la cultura moderna hasta nuestros días. En efecto, el interés de los anglosajones es un interés que está lleno de contenido, lleno de significaciones, lleno de tensiones. Se trata de rechazar en el nombre de un modelo liberal de la cultura, de un subjetivismo moderno, el autoritarismo del clasicismo continental y los modelos que ellos vinculan al absolutismo.
y ahí el argumento Alhambra resulta un argumento que a ellos fascina y que mueve todo un debate cultural. El horizonte intelectual e ideológico que impulsa este proceso será el propio del pensamiento ilustrado, de su naturaleza crítica y antiautoritaria, de su enfrentamiento a la visión metafísica y unitaria de la filosofía, la razón política, la religión o la cultura. Se va a producir como consecuencia de una ruptura con la concepción antropológico-cultural clasicista y una ampliación espaciotemporal en la historia de las civilizaciones. Y la recuperación del pasado y la cultura medieval se va a obrar como consecuencia de un pensamiento histórico y estético del subjetivismo ilustrado y una superación del objetivismo clasicista. La revolución se inicia en los hogares más septentrionales de la Ilustración. Por lo mismo, van a ser los viajeros de esta procedencia cultural a la Alhambra los que contribuyan a la formación de una moderna matriz de apreciación y conocimiento. Swinburne, Twist, Murphy, Owen, Girald de Prangé, etc. Y sus obras van a hacer caer la barrera histórica, ideológica y simbólica que ocultaba el patrimonio islámico medieval a los ojos de la sociedad y el pensamiento histórico y estético en la España moderna, generando al mismo tiempo, y esto es muy importante, al mismo tiempo, una importante reflexión crítica entre los ilustrados españoles que se culminará entre las generaciones románticas y liberales. La valoración que los extranjeros hicieron de la Alhambra va a mover a la creación de un impulso político dentro del programa de la monarquía del despotismo ilustrado, de una monarquía que tiene una doctrina económico-política que es el mercantilismo, que busca el reconocimiento y la capitalización de todos los bienes de la nación, y de ella se van a derivar una serie de experiencias, de conocimiento y de proyectos arquitectónicos que no se realizaron nunca, que de haberse cumplido habrían contribuido a superar la crisis del monumento generada por la salida de los Tendilla. Lo que pasa es que la Ilustración en la Alhambra termina con la ocupación napoleónica. La inteligencia española de las luces del siglo XVIII va a desarrollar un gran esfuerzo de interpretación y crítica acorde con la tensión epistemológica ilustrada en la estela de los viajeros extranjeros, aunando primero un sentimiento nacional en germen, que se ve impulsado, en primer lugar, ante los errores que la mirada foránea suele ocurrir. Los ilustrados se indignan ante algunos de los equívocos que provocan bien o malintencionadamente los extranjeros. Y también movida por el sentimiento de la propia incuria, el abandono. Y de otro lado, pues es una consecuencia de ese apasionamiento cultural de los ilustrados. De este temprano historicismo hay muestras importantes, una de ellas la que proporciona el viaje arquitectónico anticuario de España, de Ortiz y Sans, del año 1787, y voy a leer, es una cita corta en la que dice: no hay edificio alguno de la antigüedad sin efectuar los arabescos, aquí habría que subrayarlo, la terminología obviamente es la dieciochesca, de quien no podamos aprovecharnos ventajosamente en infinitas ocasiones. Cuanto más ultrajados de los años y persecuciones, tanto más venerables y dignos de estima. Grabadas están en ellos la opulencia, la religión, las costumbres, los ritos, el poder, el gusto de los autores y la pericia de los arquitectos.
A mí siempre que leo a Ortiz y Sam me viene a la mente una cita de uno de los grandes politólogos del siglo pasado, además del gran hermeneuta de Antonio Gramsci, que se llamaba Norberto Bobbio, y Norberto Bobbio que decía que al final lo que queda de la política siempre es la arquitectura. Razones de ilustración que van a pesar en la concepción de un importante programa público de cultura por parte de la Academia de San Fernando, con el Impulso Regio, que es el que trata de llevar a cabo el estudio de los monumentos árabes de Granada y Córdoba, encomendado a arquitectos tan innovadores como Hermosilla, Villanueva y Arnal. Sobre el que Jovellanos hará un informe valorando, además de las razones políticas y culturales, la significación contemporánea del arte medieval islámico y de la Alhambra, en un pensamiento que está a caballo entre el clasicismo académico y el historicismo romántico. Jovellanos descubre en el conjunto principios y valores, utilizo sus propias palabras porque aquí está Vitruvio, citado por él, de utilidad, solidez y belleza, estructuras, armonías, eficacia estética y originalidad ornamental, que no obstante amplían el vitruvianismo y muestran un convencido reconocimiento frente a lo unitario clasicista en un pluriverso cultural que se podía centrar a su juicio en la Alhambra. Jovellanos escribe: en este análisis no se debe olvidar el paralelo de las proporciones árabes con las de los griegos y romanos para que se vea en qué convienen y en qué se distinguen. Nada contribuirá tanto a ilustrar este punto. Y más adelante dice: si nos fuesen más conocidas las proporciones de la arquitectura llamada gótica, yo propondría también un paralelo entre ella y la de los árabes, y de él resultaría acaso la confirmación de una conjetura que he formado mucho tiempo por razones que no son de este expediente, a saber que la arquitectura tudesca o gótica es hija legítima de la árabe y que tomó de ella inmediatamente sus principios. Es una tesis jovellanista muy imaginativa y de dudosa fundamentación arqueológica. Él llamaba a la arquitectura gótica arquitectura ultramarina, y decía que se había traído por los cruzados de Oriente y por tanto tenía una deriva de lo árabe. Su atención va a dirigirse especialmente, aquí hay una muestra especial de sensibilidad, a la riqueza ornamental, el dibujo, gusto, materia y vidriado de los celebrados azulejos arabescos que tanto admiran los curiosos, o los artesanados, maderas empleadas en ellos y modo de entrelazarlas y trabarlas en los techos con tanta firmeza y hermosura, y asimismo del modo de estofarlos y obrarlos. El episodio central en la construcción moderna de la perfección alhambreña lo representa la Revolución Romántica, a partir de la cual se instituye de forma creciente la peregrinación a la ciudad como una inexcusable exigencia artística, como un auténtico proceso de iniciación, con un valor iniciático, que se cumplirá bajo las formas más diversas y desde las expresiones más superficiales a las más sutiles y esenciales, que va a generar una periegética ciertamente sobreabundante, una de las más extensas literaturas de viajes de todas las épocas y lugares sagrados, y un rico imaginario figurativo. Ambos son responsables del surgimiento de un discurso cultural y estético de la gran singularidad que es el alhambrismo. Una influyente contribución del paradigma
alambreño al debate general del romanticismo y la cultura historicista moderno, se va a hallar en la búsqueda decimonónica de los arquitectos de un estilo nacional moderno en arquitectura. Bajo esta denominación alambrista pueden considerarse muchas cosas muy diversas, desde un modelo orientalista o una simple colección de estilemas disponibles para diversos contextos y proyectos, eso sí, siempre significando lujo o sensualidad, adaptados a un caprichoso imaginario construido a partir de una vaga y poética idea del serrallo, hasta visiones de modernidad estética incuestionable que determinan, a partir del paradigma alambrista, las artes industriales y el diseño ochocentistas, y que incluso constituyen finalmente una verdadera matriz de la abstracción artística moderna. Es absolutamente imposible dar en el marco de esta intervención una cuenta completa de escritores y artistas, de la extensa creación literaria y figurativa que conforma el constructo poético alambreño del romanticismo, de un tan vasto movimiento de percepción y representación artística, el primero de la modernidad. No olvidemos esto. Pero sí conviene recordar un hecho singular, el que sus personalidades, pensamientos y obras se han beneficiado en numerosos casos en su fortuna crítica y han obtenido reconocimiento tras épocas de olvido y preterición en sus respectivas tradiciones críticas por la atención que prestaran en su día al monumento. Parte de la fortuna les ha venido de la Alhambra. Parte de su fortuna crítica y de su reconocimiento les ha venido de la Alhambra. La Alhambra es generosa, retribuye la obra bien hecha con creces. Es una extensión de la singularidad y grandeza estética del conjunto, que ha sido la responsable de la revalorización de estos viajeros y artistas en una muy benéfica influencia. Ellos, en una hermenéutica reciente, han sido reconocidos también como los contribuyentes a la conformación de valores poéticos y críticos, vehículos de principios y categorías de la estética subjetiva moderna en la concepción y el conocimiento del monumento. El primero de ellos es Chateaubriand, evidentemente. Yo nunca olvidaré, yo soy un chateaubrandiano. Creo que yo me dedico a la historia vía Chateaubriand. Y al romanticismo también me dediqué vía Chateaubriand, como no podía ser de otra manera. Los problemas del conocimiento y la filosofía de la cultura que centran la reflexión y la creación ilustrada, que hemos citado tan brevemente, van a ser sustituidos por el sentimiento elegíaco y la poesía en la obra de Chateaubriand. Viajero en Granada, tras peregrinar a Tierra Santa, va a publicar en 1827 en París Las aventuras del último Abencerraje, un disparate histórico, pero de extrema influencia en lo estético y en lo poético, en la estela del genio del cristianismo de 1802, y supone un modelo para el romanticismo conservador, una reinterpretación del aristócrata exiliado tras la revolución del pensamiento inglés, con un elemento que va a permanecer en la poética moderna, que es la conciencia del desencanto político y la seguridad de la superioridad de lo religioso y lo poético sobre lo político.
Este es un sentimiento que es uno de los núcleos de la modernidad. El concepto de historia se va a impregnar de una fuerte carga elegíaca. El último Abencerraje así se centra en el recuerdo de los desterrados, el respeto hacia ellos de los conquistadores y en la belleza de los hermosos palacios abandonados de la Alhambra, huella artística de un pueblo que se presenta revestido de dignidad y nobleza. La libre expresión del sentimiento y la evocación nostálgica del pasado conformarán de modo definitivo la imagen romántica de la de la Alhambra sublime. De Granada no se enteró ni dónde estaba. No hay observación ni fidelidad ni detalle en las descripciones. Ausencia total. Don Emilio García Gómez señalaba, voy a citar porque es muy hermosa, la del gran maestro del arabismo: Granada está disuelta en su libro como un halo en torno de sus personajes, o mejor, emulsionada, por utilizar un término dorsiano. Entre los elementos en emulsión figuran los precisos: el ciprés, el surtidor, el ruiseñor, la luna. Ante esta mirada distraída, los arquitos lobulados se le antojan caprichosamente góticos. Es una cita de La silla del moro de don Emilio. Pero esas cosas hay que leerlas en profundidad. Yo siempre invito a otra de las palabras que me es más cara, es la palabra hermenéutica. A veces hasta el extremo. Hay que ir más allá. Y hay que considerar que no es en vano su extraordinaria influencia en la playa de viajeros y artistas románticos franceses, que le coloca en un lugar de honor en la construcción de esta matriz romántica alhambreña, por su capacidad de convertir en emoción esencial y atmósfera poética la imponente ciudad áulica. Creo que hay que hacer mucho hincapié siempre en las estructuras de la imaginación, las estructuras y los poderes de la imaginación. Para Baudelaire, como todos saben, la reina de las facultades. Irving es también otro extraordinario escritor anglosajón. Durante mucho tiempo es injustamente excluido del canon literario en inglés. En realidad fue el primer escritor profesional en inglés nacido en los Estados Unidos. Es el primer escritor de los Estados Unidos. Y debe su permanencia en el aprecio y su creciente revalorización a su escritura alhambreña, dentro de la que representa el más influyente de los paradigmas. Hace unos años me honró la Alhambra con el encargo de organizar un simposio internacional en este mismo espacio, que pronto verá la luz, con reputados especialistas internacionales para celebrar el centenario de la muerte de Washington Irving. Él va a desarrollar en esa escritura un modelo en el que se reúnen la historia, la ficción, el mito, el folclore y la poesía. Unos discursos que luego hemos diferenciado nosotros, pero que en ese momento constituyen una episteme única. Luego nosotros los hemos ido parcelando y convirtiéndolos en objeto de disciplinas aisladas en la tradición crítica y cultural moderna. Y de este rico complejo intelectual se deriva la perplejidad que muchas veces ejerce el discurso de Irving, porque tratamos de distinguir y cualificar categorías y funciones que son epistemológicas y poéticas, pero que están perfectamente entrelazadas.
En la Alhambra de Irving se nos ofrece una experiencia estética sustancial, de eso no cabe la menor duda, en la que historia, antropología, mito y folclore son considerados esencialmente materiales poéticos, en el sentido extenso. La sustancia de la imaginación. Todo es la sustancia de la imaginación. El discurso de Irving es esencialmente artístico y por ello definitivamente poético. Él escribirá: para el viajero, imbuido por el sentimiento, por lo histórico y lo poético, tan inseparablemente unidos en los anales de la romántica España, es la Alhambra objeto de devoción como lo es la Kaaba para todos los creyentes musulmanes. Cuántas leyendas y tradiciones, ciertas o fabulosas, cuántas canciones y baladas, árabes y españolas, de amor, de guerra y de lides caballerescas van unidas a este palacio oriental. En otro pasaje, este diplomático escritor va a describir los mecanismos poéticos que rigen su pensamiento y su creación. La ficción como memoria y la historia como ficción, y en todo momento el primado de la imaginación, que, no hay que olvidarlo, es una forma ilimitada de la libertad subjetiva, que entronca con los problemas de la libertad moral, tal como se describen a partir de Kant. Y lo hace en un auténtico manifiesto al hablar del Patio de los Leones. Dice lo siguiente: el encanto peculiar de este viejo palacio de fantasía radica en la facultad de despertar vagos ensueños y evocar el pasado, revistiendo así las desnudas realidades con las ilusiones de la memoria y la imaginación. Como me deleita trabajar entre estas vanas sombras, me he decidido a buscar aquellos rincones de la Alhambra más propicios a las fantasmagorías del espíritu, y nada más a propósito como el Patio de los Leones y las salas que lo rodean, la mano del tiempo. Finalmente, una de las más singulares formulaciones que se puede encontrar en la Alhambra de Irving será la referida al reconocimiento de una estética popular, de gran trascendencia artística y antropológica. Es una noción heredera del concepto ilustrado del genio de las naciones y antecesora de la idea romántica de alma nacional, que fue formulada por Heinrich Heine y que se transmitió a la cultura española por los líricos como Gustavo Adolfo Bécquer. En ella residen las formas más puras de lo poético. Fernán Caballero, con la gran escritora romántico costumbrista española con la que Washington Irving va a tener una reunión en 1828, va a significar este modelo poético como algo destinado o un método destinado a comunicar impresiones de la vida diaria y, algo más importante, a poetizar la realidad sin alterarla. Especial relieve adquiere al respecto, va a ser la última cita de Irving, el pasaje en el que el escritor describe el paseo con su guía por los alrededores de la Alhambra, con la vista de Sierra Nevada y la descripción de la reacción de aquel ante el anochecer sobre la montaña. He observado, escribe, con frecuencia, esta sensibilidad de la gente del pueblo en España ante los encantos de las cosas naturales. El brillo de una estrella, la belleza o fragancia de una flor, la cristalina pureza de una fuente. Todo esto les inspira una especie de poética alegría. Y entonces, ¿qué frases más eufónicas dicen en un magnífico lenguaje para dar expresión a sus transportes de entusiasmo? Esta última es una de las categorías más felices de la estética anglosajona
del siglo XVIII. La construcción poética romántica tendrá una extraordinaria eficacia estética y determinará la modernidad artística hasta las primeras vanguardias, tal como antes había anticipado. Resulta imposible una revista aquí de tan extenso panorama de la contribución de viajeros y escritores de todos los orígenes y formaciones, ninguno entre los orientalistas, dominados por una verdadera exigencia creadora, pudo abstenerse de consultar el prestigioso modelo o seguir los principales discursos que desarrollan los constructores del paradigma alhambreño. Su importancia en la definición de un horizonte moderno de la cultura y en el diseño se puede constatar en la significativa contribución de Owen Jones o en la atracción ejercida sobre las nuevas técnicas artísticas en la extraordinaria obra fotográfica de Lohan, entre otros. Ambos han tenido sendas exposiciones recientes en la Alhambra. Hay una preocupación también por mostrar la Alhambra moderna y su significación. La permanencia y renovación se percibe en artistas que estéticamente van a contribuir a superar lo decimonónico, a depurarlo del academicismo y el historicismo. La Alhambra, por su poderosa naturaleza poética, va a suponer para la modernidad más próxima una vivísima inspiración, y así se pudo constatar en las exposiciones dedicadas a Sorolla o Matisse y su relación artística con la Alhambra, que significa en ambos casos un itinerario propio a la forma artística esencial y a la pureza estética, liberando la rica matriz poética de todo lo accidental o de todo lo pintoresco, de lo superfluo. Y hay finalmente una mirada vanguardista que aún con ricas sabias románticas y con raíces en aquel constructo, atestigua la permanencia, lo más importante y lo que a mí me ha llevado a escribir estas líneas, la permanencia en la emoción estética que la Alhambra representa, cambiando como han cambiado las sociedades históricas y el gusto histórico, pero no la extraordinaria atracción y significación del conjunto en los estadios más recientes de la modernidad. Quiero concluir diciendo que el poder que se ha residenciado definitivamente en la Alhambra ha sido el de la belleza. Belleza como categoría estética universal, con mayúsculas. Un modelo ideal de realidad. Una perfecta heterotopía. Junto al locus histórico existe el locus ontológico y estético, una heterotopía, que al lado de la poderosa realidad significada por la arqueología, la arquitectura y el territorio, hace de la naturaleza estética del conjunto un factor ontológico, de una trascendencia que supera lo meramente apreciativo. No se trata de resaltar lo que sería una simple suma de lecturas históricas sucesivas del monumento, sino una realidad intraartística, inescindible del mismo, cuya eficacia estética se nos ha hecho constantemente presente a lo largo de la modernidad. Es la Alhambra moderna, muy subrayado, junto a la histórica, cuya sustantividad ha sido afirmada en estos hitos intelectuales y artísticos tan solo someramente evocados en este humilde relato. Muchas gracias.
al coordinador del seminario, Rafael, por si quiere. Gracias, Ignacio, por habernos deleitado con la imaginación, pero sobre todo por tu magisterio. Y creo que es un broche de oro, o de platino, si queremos, a este ciclo de conferencias que yo creo que ha profundizado en aspectos que se tratan en la exposición, pero que de alguna manera pues también estaba este acto, digamos, como yo decía ayer, de transferencia de la investigación, del conocimiento, y que de alguna manera, de forma práctica, empírica, vamos a tener bien ahora o bien esta tarde para visitar aquellas personas que Isabel ahora dará un poco de estructura y orden, visitar la exposición. Muchas gracias a todos por haber creído en este proyecto, por estar aquí con nosotros y acompañarnos, y esperemos seguir haciendo, colaborando con el Patronato de la Alhambra, con Casa Árabe, con la Fundación El Legado Andalusí y el milenio que se acaba, pero ya estamos organizando la exposición del segundo milenio, tengo que advertirlo. Digo con esto que gracias a todas las instituciones que han colaborado y que esperemos seguir colaborando para brindar pues este concepto de conferencias, de actividades culturales que creo que redundan en el beneficio de todos nosotros. Muchas gracias y seguimos ahora o esta tarde según nos diga Isabel. Muchas gracias.